Voy a hacer un comentario, una serie de comentarios de las funciones definidas a trozos. Se pueden llamar funciones a trozos o funciones definidas a trozos. Es lo mismo. Son bastante importantes a efectos, sobre todo, de las matemáticas que se ven en el instituto, bueno, de las universitarias también. Las universitarias también aparecen funciones definidas a trozos muchas veces. ¿Qué quiere decir con las funciones definidas a trozos? Pues básicamente que es como si tuviésemos una reunión de diferentes funciones que actúa cada ella en un ámbito distinto. Entonces podría suceder que para determinados valores de la recta real actuase una función y para otros valores de la recta real actuase otra función. De manera que luego uniríamos los trozos, ya lo dice el nombre, funciones a trozos o funciones definidas a trozos, y obtuviésemos una única función para todo ello. Hay que tener en cuenta que cada valor puede tener a lo sumo una imagen. Entonces, no puede ocurrir que un mismo punto se vea afectado por uno de los trozos y también por el otro trozo. Eso no puede suceder. Los trozos tienen que estar separados. Voy a poner un ejemplo sencillo para que se vea cómo actúan estas funciones. Estas serán tratadas con bastante detalle en el bloque de límites y continuidad. En el bloque de límites y continuidad se estudiarán de manera detallada. Y este es el aspecto típico de una función definida a trozos. Lo que me dicen es que la función toma el valor x al cuadrado si se cumple esa condición. Y la función toma el valor 3x menos 3 si se cumple esta otra condición. Entonces, cuidado, no hay que confundir las condiciones con lo que son las operaciones de la función. Las operaciones de la función es esto. Lo que me está diciendo es que la función es indistinguible de x al cuadrado siempre y cuando yo tome un valor que sea como sumo o como mucho 1, a lo sumo 1. Y la función será indistinguible de 3x menos 3 siempre que tome un valor mayor que 1. Entonces, lo que hago es tomar una parte de una función y otra parte de otra función. Juntarlas entre comillas. Juntarlas quiere decir dibujarlas en la misma gráfica. Y entonces tengo una función definida a trozos. La función x al cuadrado la conoces. Esa sí que ha sido tratada en detalle. Detalle relativamente, pero suficiente detalle. Ha sido tratada con suficiente detalle cuando te hablé de las funciones polinómicas. Y tú tienes que pensar que es como si estuvieses dibujando la función x al cuadrado, que ya sabes que es la parábola que pasa por el 0, 0 y tiene su mínimo en dicho punto, en el 0, 0. Entonces, esa ya la conoces. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos ponemos a hacer una tabla de valores, yo le puedo dar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, y ahí me tengo que parar. Esa es la diferencia de la función x al cuadrado con la función x al cuadrado dentro de esta función definida a trozos. En la función y igual a x al cuadrado o f de x igual a x al cuadrado, yo a x le podía dar cualquier valor. Ahora, para f de x igual a x al cuadrado estoy limitado por la condición. No puedo darle valores mayores que 1. Entonces, el valor de menos 3 sería 9, el valor de menos 2 sería 4, el valor de menos 1 sería 1, el valor de 0 es 0, el valor de 1 es 1, y ese es el último valor que yo podría darle en la tabla. Si construyo, insisto, si construyo una tabla de valores para menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1, estoy obligado a pararme ahí porque ese es el ámbito de actuación de este trozo. La función es x al cuadrado, pero solo hasta un determinado punto. Y luego aparece una función totalmente distinta, que ya tienes que saber identificar que es una línea recta. Es una recta con pendiente 3 y ordenada en el origen menos 3.
pero que actúa a partir de el valor x superior a 1. Para el valor x igual a 1, actúa la primera función, porque así es como está indicado. Aquí habría dos posibilidades, la que estaba escrita y esta. Eso afectará a la gráfica de la función. Devuelvo la función a su forma original. ¿Vale? Lo que es el igual podría estar en el trozo de arriba o en el de abajo, no en ambos, solamente en el de arriba o en el de abajo. En este caso estaba en el de arriba. Por eso, cuando yo doy el valor 1, acudo a la función elevar al cuadrado, que me da como resultado 1. 1, 1. ¿Qué pasa si le doy el valor 2, 3, 4? Pues que tendré que sustituir en la expresión de abajo, que se puede comprobar que hace lo siguiente. Si tú haces una tabla de valores, esto, cada una de ellas por separado ya sí que las conoces, sí que te tienes que saber manejar. Si tú haces una tabla de valores, comprobarás que para 2 por 3, 6, menos 3, 3. Para 2 ya toma el valor 3. Para 3, 3 por 3, 9, menos 3, 6. Es una recta bastante inclinada con una inclinación de 3, que quería decir que yo avanzo una unidad y subo 3, y entonces me vuelvo a encontrar con la gráfica. Y lo que hay en el 1 es un puntito vacío. Insisto que en el bloque de límites y continuidad todo esto será tratado en detalle. Las funciones a trozos son fundamentales. Son fundamentales. Entonces se suele trazar esta línea de puntos para indicar que el punto relleno está en la vertical del punto vacío. A veces la gente comete el error de, a la hora de dibujar esta, dar valores a 2, por ejemplo, hacer una tabla de valores que empieza en 2, 3, 4, eso no está mal. Pero he de pensar que no son los únicos valores que hay. También está el valor 1,5 y el valor 1,1. Es decir, la función no está vacía entre 1 y 2. No vamos a saltos enteros. A la hora de dar valores y representarla, eso es lo práctico. Dar números enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, pero en realidad a las funciones se les pueden dar valores decimales. En eso sí que entré mucho en detalle en los primeros vídeos de este bloque. En los primeros vídeos de este bloque sí que dije que partíamos del conjunto de los números reales y llegábamos al conjunto de los números reales, lo cual quiere decir que yo soy capaz de darle cualquier número que se me ocurra. Entonces, no necesariamente le doy 2, 3, 4 y lo que obtengo son puntos aislados. No, yo lo que tengo es una continuidad en la recta real, una continuidad compacta además. Es decir, esto está todo relleno de puntos y yo puedo darle cualquier punto. Yo puedo darle 1,1 y si le doy 1,1 me vengo aquí, me dará 3,3, que menos 3 es 0,3 y entonces tendré la imagen de un punto que ya es mayor que 1. Entonces no necesariamente empiezo a dibujar a partir del 2. Ese es el valor cómodo, para darle valores en la tabla. Pero en realidad yo puedo darle el 1,1, el 1,01, puedo acercarme a 1 tanto como quiera, puedo acercarme a 1 tanto como quiera por la derecha. Yo podría, si quiero afinar, darle un valor así, y ese valor va a estar pegado al valor que tendría esta función si el 1 estuviese incluido. O sea, yo puedo hacer lo siguiente, coger e imaginarme que el 1, en vez de estar incluido arriba, está incluido abajo. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 1, 0, está aquí el punto. Pero le falta la imagen. Por eso yo sabía que tenía que ir a parar ahí. Insisto en que esto, en el bloque de límites y continuidad, será tratado con mucho detalle.
Esto pretende simplemente presentar las funciones a trozos y hablar de sus características generales. Una función a trozos puede estar formada por tantos trozos como se quiera, puede tener 4 trozos perfectamente y no tienen por qué ser polinomios. Un trozo puede ser una trigonométrica, el otro una exponencial, digamos que serían ganas de complicar y en la práctica no te lo vas a encontrar, pero te puedes encontrar una función racional, luego un polinomio de segundo grado. Todo eso en ese bloque que estoy nombrando se tratará en detalle porque se harán ese tipo de ejercicios y aparecerán en otros bloques. Entonces, que sepas que una función a trozos lo que hace es una partición. Hemos partido el eje real de menos infinito a 1 incluido. Eso por una parte, eso es esto. Y por otra parte, de 1 no incluido a más infinito no incluido. El paréntesis, cuando hace referencia a intervalos, también se puede escribir como corchete abierto, corchete con los palitos hacia afuera, de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Yo de hecho estoy más acostumbrado a escribirlo de esta manera. En el infinito y en el menos infinito el corchete siempre estará para afuera, siempre está abierto, porque infinito y menos infinito no son números reales. Esto es una escritura que lo que me dice es que vamos desde 1 hacia adelante sin ningún tope. Ese es el significado de que aparezca infinito o aparezca menos infinito. Me voy hacia los negativos, voy bajando, moverse hacia la izquierda es bajar, menos 10 es más pequeño que menos 4, ¿vale? Ojo con eso. Yo voy bajando sin ningún tope, sin ningún tope. Entonces se ha troceado la recta real y se ha dicho, hay una función que actúa en uno de los trozos hasta que llego a 1 incluido y hay otra función distinta que actúa a partir de 1. Entonces sería como hacer la representación de dos funciones distintas, tomar el trozo correspondiente, porque fíjate que por ejemplo la ordenada en el origen no se ha notado. Yo sé que esta recta, si pudiese actuar en esta parte de aquí, cortaría en menos 3, lo sé porque lo estoy viendo, pero en la práctica, en esta función a trozos concreta, nunca cortará menos 3 porque tiene validez solamente a partir de 1. A mí me puede resultar importante la información de la ordenada en el origen para saber más o menos por dónde irá la recta, pero no puedo dibujarla en esa parte. No puedo dibujarla en esa parte porque solamente cobra sentido a partir de 1. Y en el 0, que es donde vería la ordenada en el origen, en el 0 lo que veo es que se está cumpliendo esta condición de aquí. A la hora de dar valores es lo primero que habría que hacer. Por ejemplo, si tomamos el valor 3, ¿dónde sustituyo? ¿Aquí o aquí? ¿3 es menor o igual que 1? No. ¿3 es mayor que 1? Sí. Entonces sustituyo aquí. Primero pasamos por la condición, a la hora de dar números, primero pasamos por la condición y luego sustituimos aquí para hacer el cálculo. La imagen real saldrá de x al cuadrado o de 3x menos 3. Pero previamente se tiene que haber pasado el criterio correspondiente para que se pueda calcular la imagen. La imagen, la función de x, es x al cuadrado. Pero ojo, si x es menor o igual que 1. La imagen, la función de x es 3x menos 3, pero siempre que la x sea mayor que 1. Entonces es lo primero que hay que comprobar, se comprueba aquí y luego hacemos la operación sustituyendo allí donde proceda. Este es un ejemplo de función a trozos y ya digo que cuando haga el estudio detallado pues nos podemos encontrar funciones pues que hagan pues cualquier cosa. Me puedo encontrar con una función que tenga una gráfica de este estilo. Viene desde arriba, se para en un determinado punto, luego hay una recta, llega hasta un determinado punto y luego hay pues una curva, sea del tipo que sea. Esto podría ser perfectamente el logaritmo neperiano. Y este es el punto 1, 0. Por ejemplo.
Eso sería una función con 3 trozos, de manera que cada uno de ellos tendría una expresión matemática, y tendría también una condición que me dirá, no, mira, hasta que llegas a -1 es esta función, entre -1 y 1 es esta recta, y a partir de 1 es esta otra. ¿De acuerdo? Esas son las funciones a trozos.